que todo eso venga a ponerte más tu cabeza. Don't allow these things to come into your head. Todas las noticias, all the news, las circunstancias de cada día, las circumstances of every day, pueden venir a traer, desalentar o desalentar tu ánimo. It can come and discourage you. Y eso, hermanos, es una arma que Satanás está usando hoy. It is a weapon that Satan is using right now. No nada más ahorita, not only right now. Lo ha estado haciendo. He's been doing it. Y parece como que ahora en este tiempo Satanás está más y más usando esa arma de desánimo. And it seems as though Satan is using this weapon of discouraging even more. Pero ¿dónde está tu fe? Where is your faith? Y la pregunta la voy a cambiar. ¿Dónde está nuestra fe? I'm going to change the question. Where is our faith? ¿Cómo está tu fe? How is your faith? ¿Cómo estás viendo a Jesús? How are you looking unto Jesus? No aparta, hermano, no aparte nunca su mirada de Jesús. Do not set aside your sight on Jesus. Don't let nothing come and separate you. Que no aparte nunca, hermano, su mirada de la Biblia. Do not separate your sight from the Bible. Que no te descuides. Do not get discouraged. Hermanos, que nunca venga a nada a interrumpir tu relación con Dios. Do not let anything come and interrupt your relationship with God. Creo que hoy, hermanos, como lo hemos dicho, tenemos suficiente tiempo. We have enough time. No podemos ahora decir no tengo tiempo, ¿verdad? Porque tiempo no tenemos. We can't say I don't have time. Ahora sí tenemos tiempo. No podemos salir. We can't go out. Dios permitió esto quizás. God probably allowed it. Porque Él quiere tiempo contigo. He wants that time with you. Y qué hermoso como Dios está obrando. And how beautiful God is working. Que nos estamos apartando de todo, aún de familia. We're separating ourselves from everyone, even our families. Porque Dios quiere algo entre tú y Él. Because God wants something between you and Him. Hermano, ahorita es el tiempo que tú logras estar en tu casa aún ahí. Si estás solo, it's a time where you need to take advantage. When you're there at home, ahí estás tú solo, you're by yourself. Es donde Dios quiere manifestarse contigo. He wants to manifest Himself with you. Es donde quiere sentarse contigo. It's where He wants to sit with you. No hay que descuidarnos, hermanos. Let's not be discouraged. Pon tu fe por obra. We need to put our faith to work. Si vamos al libro de Mateo 14, we go to the book of Matthew 14. Ahí voy a estar hablando en esta mañana. I'm going to be speaking to you this morning. Aquí vamos a ver la manifestación de Dios. We're going to see the manifestation of God. Vamos a ver la fe. We're going to see faith. Vamos a ver la fe en diferentes niveles. We're going to see the faith in different levels. Dios, hermanos, en el capítulo 14, si vemos en el versículo 3, en verse 13, Dios se había manifestado en la multitud. Acuérdense que le dije ahorita hace ratito que Dios quiere obrar contigo individual. Remember I told you that God wants to work with you individually. Pero aquí Dios se manifestó en la multitud. Here we see that God manifested Himself in the midst of multitude. Multitudes donde hay muchos. Multitude is where there's many. Dios obró en una manera grande, hermanos, en medio de muchos. God worked in a mighty way in the midst of many. Dios se había manifestado como aquel que es milagroso. God had manifested Himself as the one that was miraculous,
aquel que abre caminos, he that opens the way. En el capítulo 14, en chapter 14, Mateo 14, Matthew 14, dice la palabra de Dios que Jesús se había apartado en una barca a un lugar desierto. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. The word of God says that the people, that Jesus, he departed from where he was to a place that was deserted. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities. La multitud siempre seguía a aquel que causaba milagros. The multitude would always follow the one that would cause the miracles. Oían que Jesús estaba en un lugar. They would hear that Jesus was in a certain place. Y ahí iban todos. And everyone would go there. La fe de ellos los movía. Their faith was moving them. Y saliendo Jesús, dice la palabra de Dios, que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. And the word of God says that when Jesus went out, he saw a great multitude and he was moved with compassion. Dios se mueve en medio de multitudes. God moves in the midst of multitudes. Cuando nosotros estamos, hermanos, en la iglesia, when we are in church, y que estamos todos juntos, when we're together, hermanos, alabamos a Dios, we praise the Lord, empieza el Señor a moverse en una manera grande. The Lord moves in a mighty way. Y ahora Dios quiere demostrarte eso aún en tu hogar. And God wants to He wants to show you this even at home. Y dice la palabra de Dios que sanó a los que aquellos que estaban enfermos. And the word of God says that he healed the sick. Pero hermanos, empieza a anochecerse and it starts to get dark. Viene la tarde, the evening comes. Y se acercan los discípulos, and the disciples come. Y le dicen a Jesús, Jesús, si sabes que este lugar es desierto, you know that this is a desert place. Y la hora ya ha pasado, despide a la multitud. The time is already late. Can you please let the multitude leave? Send them away. And mándalos despídelos. Para que vayan por las aldeas y compren algo de comer, so that they may go to the villages and buy themselves food. Ahí, hermanos, los discípulos empiezan, ¿verdad?, a dudar un poco. The disciples start to doubt a little bit. Porque la gente no se iba. The people wouldn't leave. Tenían hambre de Dios. They were hungry for God. Qué hermoso, hermanos, que esta multitud tenía ese hambre y sabían dónde podían encontrar la comida. They were so hungry and they knew where they could find the food. Y Jesús les dice, no tienen necesidad de irse. Dales vosotros de comer. And Jesus told them, they do not need to go away. You give them something to eat. Creo, hermanos, que ahí Dios hizo esto con un propósito. I believe that God did this with a purpose. Allí quería a ver si la fe de sus discípulos se movía. He wanted to see if the faith of the disciples were to move. Como cuando te dicen, hermano, se va a acabar esto, a ver si allí vas a obrar, si tu fe va a obrar. It's like when they tell you something is going to finish up, and that's where God wants to see your faith. Hermanos, ahí nosotros sabemos que Dios suplirá toda nuestra necesidad. And that's where we claim and we say God will provide all of our needs. Pero los discípulos estaban faltos de fe. But the disciples were they were not fully having that faith. Y dice la palabra de Dios que fueron, hermanos, y dijeron a Jesús, ¿sabes qué? No hay dónde comprar, no hay comida. Where do we go? There's no food. Pero había un joven que estaba preparado. There was a young man that was prepared. Qué hermoso, hermanos, cuando aquellos que ya tienen un plan. It's so wonderful to have a plan. Hermanos, así como el cristiano debe de tener un plan, like the Christian should have a plan,
de que si algo sucede, that if something happens, ellos ahí tienen su plan de que Dios va a proveer. They have a plan that God will provide. Y dice la palabra de Dios que encontraron a alguien, a un niño, un joven, que traía 5 panes y 2 peces. And the word of God says that they found a young man that had 5 loaves and 2 fish. Y dice la palabra de Dios que Jesús mandó acostar a todos a sentarse. Jesus ordered everyone to sit down. Y empezaron a partir, empezó él a partir y bendecir el pan. He started to break the bread. Empezó a dividir ahí los peces. And he started to separate the fish. Y empezó, hermanos, el Señor a bendecir. He started to bless. Porque cuando Dios te da, te va a dar, hermanos, y va a bendecir y va a suplir. Y no va a haber dónde tú puedas ponerlo. God's going to supply and you're not going to have a place to put it in. Y dice la palabra de Dios que empezaron los discípulos a repartir entre toda la multitud. And the Bible says that the disciples started to move about in the midst of the multitude and to distribute this. Ahí Dios quería enseñarle a los discípulos que un poquito de fe puede hacer grandes cosas. God wanted to demonstrate that a small amount of faith could do great and mighty things. La palabra de Dios dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y tú le dices a esa montaña, muévete, se va a mover. God said, if you have a faith like a seed, a mustard seed, and you tell that mountain to move, it's going to move. Es todo lo que Dios quiere. That's all God wanted. Y aquí Dios quería glorificarse. And God wanted to glorify Himself. Dice la palabra de Dios, hermanos, que distribuyeron. The Bible says that they were able to distribute. Y al último quedaron 12 canastas. And at the end, there was 5 baskets full, llenas de esa comida, of that food. Dándole a entender, hermano, que Dios, cuando da, nos da también para llevar. When God gives you, He gives you so that you can share. El Señor, si te bendice, hermano, a veces te va a bendecir para que tú también bendigas a otros. God will give you so that you can also bless others. Aquí, hermanos, vimos que comieron, dice la palabra de Dios, más de 5,000. More than 5,000 men, más de 5,000 hombres. Ahí se demostró la fe porque 5 panes y 2 pescados, hermanos, alimentaron entre 10,000 y 15,000 personas. We see that the distribution of the 5 bread and the 2 fish were able to give food to more than 10,000 people. Qué hermoso es el Señor. How beautiful is the Lord. Cuando Él te da, hermanos, when He gives you, tú vas a tener en abundancia. You will always have in abundance. Tú siempre vas a tener y vas a poder compartir. You're always going to be able to have and you're going to be able to share. ¿Habrá algo imposible para Dios? Is there anything impossible for God? Aquí, hermanos, la fe fue puesta por obra. The faith was put to test. Mientras que estos discípulos tenían su mirada en Jesús, while these disciples were looking upon Jesus, esa fe empezó a moverse. That faith continued to move. Dice la palabra de Dios en otra parte, en Marcos, que también habla de esta misma historia. In the book of Mark, it also speaks about this same story. Dice la palabra de Dios en Marcos 6:52, que porque aún no habían entendido los discípulos lo de los panes y de los pescados. Dice que estaban endurecidos sus corazones. The word of God says in Mark 6:52 that the disciples were not able to understand what happened with the bread because their hearts were hardened. Sus corazones estaban endurecidos. Their hearts were hardened. Estamos viviendo en tiempos donde los corazones de muchos están endurecidos. We're living in a time where the hearts of many are hardened. Qué tremendo, hermanos, que hace un año no estaba sucediendo lo que está sucediendo hoy. How
how horrible it is that a year ago we weren't going through all of this. Dios se estaba moviendo, God was moving, pero aún había muchos con un corazón que no entendía el plan de Dios. And there were still many that did not understand the plan of God. Because their hearts were hardened, porque sus corazones estaban endurecidos. Pero gloria a Dios, que hoy ya estamos viendo muchos corazones ablandándose. But praise God that we're now seeing a lot of hearts being softened, being broken before God. Por causa de esta situación, because of this situation. Y qué bueno que sea así, and it's good. No me malentienda de que yo estoy en acuerdo con toda esta maldad. Don't misunderstand that I'm in agreement with all of it that's going on. Pero yo sé que ahora que estamos viendo todo eso, but I know that now that we're seeing all this chaos, todo este caos nos está llevando a quebrantar nuestros corazones delante de Dios. It's taking us to a point where we're breaking down before God. He estado viendo cómo, hermanos, doctores, enfermeros saben que a veces ellos no pueden. I have seen how many doctors and nurses realize that they can't do as much. Y que el único doctor de doctores es Jesús. That only the doctor of doctors is Jesus Christ. El único que nos va a salvar de todo esto es Jesús. The only one that will save us from all of this is Jesus. Amen. Pero no hay que endurecer nuestros corazones. But let's not harden our hearts. Dios quiere venir, hermanos, a obrar. God wants to work. Pero nuestra fe tiene que estar, hermanos, allí para que Dios obre. But our faith needs to be strong so that God can work. Hoy estamos viviendo, hermanos, en un sacudir del mundo. We're living in a time where God has shaken the world. Y se va a manifestar en los corazones endurecidos. And God's going to manifest in those hearts that are hardened. Porque va a empezar, hermanos, a haber fe. Because faith is going to come. Y va a empezar, hermanos, la gente a creer en Dios que todo lo puede. And they're going to start believing in God that He's the only one that will do all things. Gloria a Dios por eso. Praise God for that. Eso sabían, los discípulos sabían que Jesús era especial. They knew that Jesus was special. Pero no se daban cuenta de que Él era el Mesías. But they would not realize that He was the Messiah. Hermanos, la próxima semana es el día de resurrección. Next week is the day of resurrection. No es el día de la coneja. It's not the day of the Easter bunny. Espero que todos, hermanos, nos arrodillemos. I hope that everyone will kneel down, porque ese día es un día histórico. It is a day, a historical day. Es un día de victoria. It's a day of victory, donde Dios, hermanos, hizo algo grande. Where God did something great, algo que nunca se había visto, something that had never been before. Jesús resucitó. Jesus Christ resurrected. Ese día, hermanos, es muy especial. That day is so special. Pero aún va a haber muchos con corazones endurecidos. But even like that, there's going to be so many hearts that are hardened. Porque no pueden reconocer que Jesús quiere venir a resucitar en sus corazones. Because they don't realize that Jesus wants to come and resurrect in their hearts. Él quiere venir a dar nueva vida. He wants to come and give a new life. Los discípulos todavía no estaban viendo con ojos del reino. The disciples were not seeing with kingdom eyes. Cuando tus ojos están puestos en Jesús, when you're looking unto Jesus, tú tienes unos ojos de reino. When you're looking unto Jesus, you have kingdom eyes. Ahí ve a su pareja o ve a su esposo, sus hijos, a ver. Chequeen esos ojos a ver si son ojos del reino. Check the eyes of those that are around you. Do they have kingdom eyes?
Cuando tú tienes ojos del reino, when you have those kingdom eyes, tú ves más allá de la circunstancia. You're able to see beyond the circumstance. Porque ves con esa fe. Because you're able to see with that faith. Porque estás poniendo tus ojos en Jesús. Because you're putting your eyes on Jesus. Amen. Y Jesús, hermanos, es todo para mí. And Jesus is all that I need. Jesús es el que va a proveer. Jesus is the one that's going to provide. Había algo que se necesitaba para ser guiados estos discípulos a toda verdad. There was something that these disciples needed to be guided. Y es algo que ellos no tenían, pero tú y yo lo tenemos hoy. It is something that they did not have, but you and I have it today. La palabra de Dios dice que se necesita el Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad. En Juan 16:13, John 16:13, it's necessary to have the Holy Spirit so that we can be led into all truth. A veces, hermanos, aunque somos llenos del Espíritu Santo, and sometimes even though we are full of the Holy Spirit, o que tenemos al Espíritu Santo, or that we have the Holy Spirit, porque cada persona que ha dado su vida a Jesús, because if you give your life to Jesus, también viene el Espíritu Santo, the Holy Spirit comes. Porque yo me acuerdo que Jesús dijo, no los voy a dejar desamparados. Jesus said, I'm not going to leave you forsaken. Yo voy a enviar al Consolador. I'm going to send the Comforter. Voy a enviar al Espíritu Santo. I'm going to send the Holy Spirit. Y muchos hermanos tenemos al Espíritu Santo. We have the Holy Spirit. Lo vivimos. We live it. Pero a veces fallamos en reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. But sometimes we fail in seeing the work of God in our lives. ¿Qué pasó ahí? What's happening there? Quizás por falta de fe. Maybe because of lack of faith. O porque no tenemos los ojos puestos en Jesús. Or maybe because we're not looking unto Jesus. Después de que acabaron de dar a los 5,000 after giving food to the 5,000. Jesús, dice la palabra de Dios en el versículo 22. Que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. Despedía a la multitud y subió al monte a orar aparte. And we see that Jesus went, when he had sent the multitudes away, he went upon the mountains by himself to pray. Qué gran ejemplo nos pone Jesús. What a wonderful example Jesus gives us. Cuando él estaba solo, usaba ese momento para orar. When he was by himself, he would use that time to pray. Hermano, si tú tienes tiempo hoy o mañana o en estos días y estás solo, logra ese tiempo y empieza a orar. If you find yourself in a situation where you're by yourself, take that moment and pray. Enciérrate en tu cuarto. Go lock yourself in your room. En el baño, in the restroom. Ahí en la cocina donde estás cocinando, in the kitchen where you're cooking. Métete a orar. Get in there and pray. Mientras estás haciendo que hacerme, while you're doing some chores at home, ora, pray. Jesús dice, la palabra de Dios dice que Jesús se apartó a orar. The word of God says that Jesus went to the side to pray. Qué hermoso, hermanos, que Jesús nos muestra un ejemplo, ¿verdad? He gives us an example. La palabra de Dios dice que allí estuvo hasta que llegó la noche y estaba allí solo. The word of God says that when evening came, he was alone there. Pero no estaba solo porque estaba con Dios Padre. But he wasn't alone because he was with God the Father.
Todo esto, hermanos, era algo que Dios estaba preparando. All of this was something that God was preparing. Dios estaba preparando algo que iba a acontecer. God was preparing something that was about to happen. En estos versículos vemos que Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca. We see that Jesus insisted that the disciples return to the boat. Y dice la palabra de Dios que la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas porque el viento era contrario. De repente sucedió algo. All of a sudden something happened. The boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. El viento contrario. The wind was contrary. Dios les había dicho, adelántense. Jesus had told them, get ahead of me. Jesús les había dicho, adelántense, get ahead of me. Pero algo, hermanos, los llevó a otro lugar contrario. But something took them to the contrary side, to the other side, to a different way. Los llevó a otro lugar. Se levanta, hermanos, esta tormenta, la cual Jesús sabía que había una razón para todo esto. The storm rises and Jesus knew that there was a reason for all of this. Aquí viene otra prueba para esos discípulos. Here comes another test for these disciples. Jesús, hermanos, quería probar la fe de ellos. Jesus wanted to prove their faith. Les quería enseñar algo de parte de él. He wanted to show them something that was coming from him. Ahorita estamos pasando por una prueba de nuestra fe porque Dios nos quiere enseñar algo. Right now, I believe in my heart that we're going through a test of faith because God wants to show us something. Aunque no pueda ver, Señor, yo sé que tú estás obrando. Even though I cannot see it, I know that you are working. Lo acabamos de cantar ahorita. We just finished singing that. Y aunque no pueda ver, Señor, yo sé que estás obrando. And even though I cannot see it, I know that you are working. Aquí, hermanos, se iba a dar cuenta los discípulos de quién era Jesús verdaderamente. Here the disciples were going to know and acknowledge who Jesus really was. Hoy, hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde ya estamos dándonos cuenta del verdadero Dios. We are now acknowledging the true God, aquel Dios que puede en un momento levantar esta epidemia, a God that in any moment He can lift up this epidemic. ¿Habrá algo imposible para Dios? Is there something impossible for God? Habían experimentado esto, hermanos, en el capítulo 6 de Marcos. The disciples had experienced something like this in chapter 6 of Mark. Capítulo 6, versículo 23 al 27. In Mark chapter 6, 23 to 27. Dice la palabra de Dios que experimentaron algo también con el viento. They had experienced something with the wind, with the storm, con una tormenta que se vino, with a storm that came against them. Dice la palabra de Dios que ellos ahí salieron también. The word of God says that they were out there y empieza, hermanos, una tormenta fuerte and a strong storm comes. Y dice la palabra de Dios que estos empiezan a ver y empiezan a asustarse and they start to get so scared. Y hubo uno de ellos, hermanos, que decía, ¿quién es este que aún los vientos lo obedecen? Who is he that even the winds obey him? Hoy en día, hermanos, ¿quién es el Dios que puede quitar esta epidemia si no es Dios grande y poderoso? Who is he that can take away this epidemic if it's not God Almighty? Pero tenemos que reconocerlo. But we need to realize, tenemos que saber que Dios es Dios. We need to realize that God is God. Aquí tenemos que empezar a poner nuestros ojos en Jesús. We need to look unto Jesus. La palabra de Dios sigue diciendo que Pedro pone sus ojos en Jesús. And we see an example of Peter looking unto Jesus. Dice la palabra de Dios
que los discípulos viendo todo esto que acontecía, and the disciples were seeing all of this when that was occurring. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. And at the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. Mientras estos estaban ahí batallando, while the disciples were having a hard time, estaban los vientos, the winds, estaban las olas, the waves, hermanos, estaba un caos tremendo como lo está hoy en día. It was a big chaos like it is today. Dice la palabra de Dios que Jesús viene sobre el mar. And the word of God says that Jesus went to them walking on the sea. Aquel, hermanos, que los vientos le obedecen. He whom the storms obey. Aquellos que se inclinan a Él. Those that will bow before Him. Aquellos que pueden decir que se inclinan a Dios sabiendo que Él es el único. Those that know that He's the only one. Aquellos que aún los demonios dijeron, ¿qué quieres con nosotros, Hijo del Altísimo? He whom even the demons said, what do you want with us, oh God, Most High? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. Every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Amen. Para honra y gloria de Él, for the honor and the glory of Him. Estos estaban en medio de esa tormenta. They were in the midst of that storm. Y Jesús viene caminando sobre todo eso. And Jesus was walking above all this, dándonos a entender de que Él tiene el control de todo. Letting us know that He has the control of everything. Solamente pon tu mirada en Jesús. Just set your eyes on Jesus. No te distraigas. Do not walk away. Don't be distracted. Vemos aquí, hermanos, a Pedro. And we see Peter. Muchos conocemos a Pedro. Many of us know Peter. Pedro era un hombre bien atrevido. Peter was a man who was so bold. Pedro, hermanos, era un hombre que no tenía, como dicen en español, pelos en la lengua. Creo que así se dice. There's a saying in Spanish, I can't translate it out in English. But he wasn't afraid of saying anything. No le daba miedo decir nada. Él lo decía, ¡pum! Y lo hablaba. Ya cuando le decía, pues ya ni modo, ya la regaste. Too bad, Peter, you already said it, you blew it. Como decimos, la boca, ¿verdad? A veces te mete en problemas. Sometimes your mouth gets you into trouble. Que dice, yo conozco a uno que está aquí. I know one that's here. You have a big mouth. Tienes una boca grande. Pedro, hermanos, era así más o menos. Peter was something like that. Pedro, hermanos, hacía cosas. Peter would do things. Y aquí vemos a Pedro otra vez. Me imagino que los discípulos dijeron, ahí va otra vez. I bet you the disciples were saying, oh my gosh, here he goes again. Y dice la palabra de Dios, hermanos. Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it's a ghost. And they cried out to fear. Qué tremendo que no lo conocían. How horrible it is that they did not know him. Pero habían estado con él cuando alimentó a los 5,000. But they had been with him when he gave food to the 5,000. ¿Qué pasó allí? What happened there? Dice la palabra de Dios que enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temas. And the Bible says that immediately Jesus spoke to them saying, be of good cheer, it is I, do not be afraid. No tengas miedo, yo soy, it's me. Hermanos, estaban estos completamente en otro lugar, no sé, no pensaban, no estaban escuchando la voz de Dios. They couldn't hear the voice of God, no podían escuchar la voz de Jesús. They couldn't hear the voice of Jesus. Pero Pedro, hermanos, el atrevido, but Peter, the one that would do anything,
estaba completamente atraído por Jesús. Peter was completely attracted to Jesus, como muchos de nosotros. Quería servir a Jesús con todo su corazón, como muchos de nosotros. He wanted to serve Jesus with all of his heart, like many of us. Pero muchas veces cometía errores, como muchos de nosotros. And he would commit errors like many of us. Y eso no lo iba a parar para que él fuera a ver a Jesús. But that was not going to hold him back to go see Jesus. Dice el versículo 28, verse 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. And he told him, Peter said to him, Lord, if it is you, command me to come to you on the waters. Hermanos, ¿por qué fue invitado Pedro a caminar? Porque Jesús le dice, ven. Because Jesus told him, come. ¿Por qué fue que Pedro fue invitado a caminar? Why is it that Peter was invited to walk? ¿Por qué nadie más lo pudo, hermano, hacer? ¿Por qué es que nadie podía hacer lo mismo que Pedro? Why is it that no one else could do the same as Peter? Nada más él pudo hacerlo, only him. Pedro pidió ir a Jesús. Peter asked to go to Jesus. Esperó que Jesús le hablara. He waited for Jesus to call upon him. Y obedeció, and he obeyed. Vamos bien, Pedro. We're doing good, Peter. ¿Cuántos estamos listos para que Dios nos use? Porque ese es el plan de Dios. How many of you are ready to be used? Because that's God's plan. Ese es el plan para nosotros en estos días de caos. That's the plan of God for us in these days of chaos. Aquí es cuando muchos necesitan de Jesús. Here is where many need of Jesus. ¿Cuántos Pedro nos vamos a levantar así para ir hacia Jesús? How many of us, like Peter, will get up and go with Jesus? Si yo dijera cuántos, hermanos, todos levantaríamos la mano. If I were to say how many, everyone would lift up their hand. ¿Estás dispuesto a hablar? Are you willing to speak about Jesus? Amén, sí lo voy a hacer. Yes, I'm going to do it. Así estaba Pedro. ¿De veras quieres, Pedro? You really want to, Peter? Sí, Señor, yo quiero. Yes, Lord, I want. O somos como los otros discípulos que se quedaron en el barco viendo lo que le iba a suceder a Pedro. Or are we like the other disciples that were just looking to see what was going to happen with Peter? Estaban ahí mirando y aterrorizados. They were there in fear and they were just looking. Y ahí va Pedro. And Peter was ready. Estaban viendo, hermanos, las oportunidades. Estaban perdiendo las oportunidades de Dios. They were losing their opportunity with God. Porque dice la palabra de Dios, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. The word of God says, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Antes de salir, Pedro, hermanos, pregunta. Before he left, Peter asked, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. And Peter asked, Lord, if it's you, command me to come unto you into the waters. Pedro quería saber si realmente era Jesús. Peter wanted to know if it was truly Jesus Christ. La palabra de Dios dice que mis ovejas oyen y conocen mi voz. The Bible says that my flock, they know and they hear my voice. Y Jesús le dice, sí, ven. And Jesus tell him, come. Pedro, hermanos, tuvo suficiente fe cuando el barco estaba en medio de las olas y el viento estaba fuerte. We see that Peter had enough faith even though the boat was in the middle of the waves, in the middle of the storm. Todo estaba bien mientras Pedro tenía sus ojos puestos en Jesús. Everything was fine while Peter had his eyes upon Jesus. Porque Jesús le dijo, ven. Jesus told him, come. Pedro obedeció. Peter obeyed. Había obediencia. No estaba haciendo caso, hermanos, a las distracciones. There was obedience. He wasn't going to be distracted.
Mientras tenía sus ojos puestos en Jesús, while he had his eyes upon Jesus, ahí estaba su fe funcionando. His faith was working. Él tenía sus ojos en Jesús. He had his eyes upon Jesus. La fe estaba boom, 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 boom. Estaba la fe trabajando. The faith was working. Boom, 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 boom. Porque tenía sus ojos en Jesús, because he had his eyes on Jesus. Se estaba enfocando en Jesús. He was focusing on Jesus. Su fe estaba aumentando. His faith was increasing. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, el oír, el oír, el oír la palabra de Dios. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Mientras tú estés metiéndote a buscar más de Dios, while you're seeking more of God, tu fe va a empezar a crecer. Your faith is going to grow. Y cuando tu fe es fuerte, puedes soportar cualquier viento o tormenta en tu vida. And when your faith is strong, you're able to sustain any storm, anything that comes in your way. Pedro podía ver el poder de Dios que lo sostenía. Peter was able to see the power of God that was sustaining him. Y nada más estaba enfocándose en Jesús. And he was focusing on Jesus. Y ahí estaba de él agarrado. And he was holding on to him. Todos los vientos alrededor, all the storms all over him, todo aquello que estaba alrededor de él, no lo distraían. Everything that was around him did not distract him. Pero de repente empieza a ponerse más tremendo. But then all of a sudden it started to get worse. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:25 que cuando descienda lluvia o vengan ríos o soplen vientos o golpeen contra aquella casa y no va a caer porque está fundada sobre la roca. The Bible says in Matthew 7:25 that rains will descend, floods will come, winds will blow and beat on a house, and it will not fall, for it is founded on the rock. Cuando tú estás parado, hermanos, en la roca que es Jesús, when you're standing on that rock, which is Jesus Christ, mientras estés fundado en esa roca, that one, your foundation is that rock, Jesucristo, Jesus Christ, nada te arrebatará de su mano. Nothing will come and take you away from his hand. Porque dice la palabra de Dios que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie nos arrebatará de mi mano. Juan 10:28. It says, the Bible says, and I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Amen. Mientras que estés agarrado y tus ojos puestos en Jesús, while you're holding on and your eyes are fixed on Jesus. Pedro, hermanos, dice la palabra de Dios, que empezó a ver el fuerte viento y tuvo miedo. The word of God says that he saw the wind that was boisterous and he was afraid. Por un momento se distrajo. He was distracted for a moment porque vio que estaba el viento fuerte. He saw that the wind was so strong. Se distrajo, hermanos. He was distracted. Pedro quitó su mirada de Jesús. Peter took away his face, or took away his sight from Jesus. Empezó a ver todos los problemas. He started to see all the problems. Como hoy en día, hermanos, de repente este año estábamos puestos nuestros ojos en Jesús. Our eyes were fixed on Jesus. Y de repente empezó este año a suceder cosas. And all of a sudden things started to happen. Y empezamos a ver. And we started to see. Y muchos se distrajeron. And many were distracted. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:6. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. The Bible says that for he who doubts is like a wave in the sea, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. It says that you're driven and tossed by the wind. Cuando no están tus ojos puestos en Jesús. Dice la palabra de Dios que Pedro fue arrastrado por el viento y empezó a hundirse. Peter was distracted because of the wind and he started to sink. Con esto, hermanos, quiero terminar. No hay nada más poderoso que Jesús. There is nothing more powerful than Jesus.
Dice la palabra de Dios. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces. Señor, sálvame. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sing, he cried out, saying, Lord, save me. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? Y me imagino que cuando Jesús lo vio, no lo regañó. When Jesus saw him, he didn't get after him. Me imagino que Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Usó una voz así como él es, hermano, tierno, hermoso. He used a tender voice just how he is. Oh, you little faith, why did you doubt? ¿Por qué dudas de mí? Why do you doubt of me? I've always helped you. Yo siempre te he ayudado. Siempre te he sostenido. I have always sustained you. Y hoy Dios, Jesús dice, ¿por qué dudan de mí? Why do you doubt in me? No te distraigas. Do not get distracted. No dudes de mi poder. Do not doubt of my power. No dudes de lo que yo puedo hacer. Do not doubt about what I can do. Yo puedo venir a calmar y quitar esta circunstancia. I can come and calm and take away this circumstance. Amen. No dudes. Do not doubt. Tener fe. Be faith. Have faith. No quites los ojos de mí. Do not let your eyes be distracted from me. No hay que quitar nuestros ojos de Jesús aún en medio de cualquier circunstancia. Let's not take away our sight from Jesus even in the midst of these circumstances. Pedro fue distraído por el viento y las olas. Peter was distracted because of the winds and the waves. Pero aún así Jesús estaba ahí para salvarlo. Even there, Jesus was there to save him. Aunque tú, hermanos, en un tiempo caminabas y tenías tus ojos en Jesús, at a time you were walking and you had your eyes fixed on Jesus, te levantabas y cantabas de Jesús. You would wake up and you would sing of Jesus. Te levantabas y orabas. You would wake up and you would pray. Te levantabas y leías su palabra. You would wake up and you would listen to his word. No había servicios que tú no faltaras. There was not services that you would not lack of going. Tenías tus ojos puestos en Jesús. You had your eyes fixed on Jesus. Tu fe era fuerte. Your faith was strong. Pero ahora Dios quizás te dice, ¿por qué dudaste de mí? Why did you doubt? ¿Por qué dudaste? Pedro tuvo una mezcla de fe y temor. Peter all of a sudden had a mixture of faith and fear. Hay que tener fe, hermanos, y no dejar que el temor venga. We need to have faith so that fear may not come. No, hermanos, y que no venga a quitar nuestros ojos de Jesús. And do not let anything come and distract you from having your eyes set upon Jesus. Amen. Yo quiero que ahí donde tú estés, there where you're at, quiero que empieces a meditar, hermanos. I want you to meditate. Con esto voy a terminar. I'm going to finish with this. Hay que enfocarnos en Dios. We need to focus ourselves in God. Porque Él tiene poder sobre cualquier situación. He has the power over any situation. Cualquier situación, any situation. Nadie tiene fe perfecta, pero sí podemos hablar con Jesús. No one has a perfect faith, but we can come and speak to Jesus. Fijar su mirada en Jesús, hermanos, es practicar la oración diariamente. Having your eyes upon Jesus is when you practice prayer daily. Dejándose llevar por la inspiración del Espíritu Santo,
being led by the Holy Spirit. En momentos difíciles, siga creyendo. In the difficult times, you need to continue to believe. Aunque no comprenda lo que pasa, no aparte su mirada del Señor. Even though you do not understand what's going on, do not distract yourself from fixing your eyes on Jesus. Porque en esta actitud de fe, hermanos, es cuando recibimos las promesas y las bendiciones. When we have this attitude of faith, is when we receive the promises and the blessing. Vamos a cantar un canto, va a haber un canto que se va a cantar. There's a song that's going to be sung. Dice que si llega a estar en el centro de la tempestad, no dudaremos porque estás aquí. Even when I'm caught in the middle of the storms, I won't turn back. I know you are near. No me saltarás en la calma ni en la tormenta. You're not going to let go through the calm and through the storm. Voy a alabarte. I'm going to continue to praise you. Oh, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a estar firmes en esa roca. Help us to stand on that rock. Ayúdanos, Señor, que el temor se incline y que nosotros podamos levantar alabanza a ti. Let our fears bow and let our praises rise, oh God. Todo temor se incline y toda alabanza se levante. Every fear may bow and all praise will be lifted up. Señor, te pedimos misericordia. We ask for mercy. Señor, yo te pido perdón. I ask you for forgiveness. Señor, te pido perdón por tu pueblo. I ask you forgiveness for your people. Señor, te pido perdón por esta nación. I ask you forgiveness for this nation. Señor, perdónanos, oh Dios, forgive us. Nos arrepentimos, we repent. Nos arrepentimos de no poner nuestra mirada en ti. We repent for not looking unto Jesus. Han venido cosas a distraernos. There's so many things that have come to distract us. Pero ahora, Señor, sabemos que tú ahí estabas en todo momento. But we know that you were there all this time. Tú siempre estabas ahí, Dios. You were always there, God. Tú siempre estabas listo para sacarnos. You were there ready to take us out. En esta mañana, oh Dios, te pedimos perdón. And this morning we ask you for forgiveness. Perdónanos, Señor. Forgive us, oh God. Ten misericordia, have mercy. Te pedimos por nuestros líderes. We ask you for our leaders. Te pedimos por nuestro presidente. We ask you for our president. Señor, yo te pido que termine todo esto para poder venir a tu casa una vez más. I ask that you terminate all this so that we can come to your house again. Oh, cuánto deseamos estar en tu casa, oh Dios. Oh, how we desire to be in your house. Aquí en tu casa, Señor. Here in your house, donde tú, Señor, vas a enviar avivamiento a nuestros corazones, where you're going to send a revival to our hearts. Empieza, Señor, a llenarnos en medio de todo este caos. Continue to fill us in the midst of this chaos. Que nuestra fe empiece a crecer. That our faith may continue to grow. Porque sabemos que tú vienes pronto. For we know that you're coming soon. Pero sabemos que podemos un día estar juntos una vez más en tu casa. But I know that we will be in your house again. Y tú traerás avivamiento. And you will bring the revival. Tú, Señor, vas a venir a romper esos corazones,
que hoy la palabra nos habló I know that the word was spoken today. que en medio de la tormenta Jesús está ahí. And in the midst of the storm, Jesus is there. Que en medio de los problemas In the midst Él of the está problems, He is there. espero que esta palabra que tú has escuchado I hope that this word that you have heard, la hayas puesto en tu corazón, that you have placed it in your hearts. porque esa palabra en esos momentos es lo que nos hace la fortaleza And this word is what gives us the strength de caminar en esta agua, so that we can be able to walk in these waters. de que el Señor Jesús te está hablando, That the Lord Jesus is speaking, que vengas a Él, that you come to Him, que pongamos los ojos en Jesús, that we may look unto Jesus. porque solamente en Él Él te puede sostener, Only He can sustain you. solamente Él puedes tener tu mano. Only with Him He can stretch out His arm. Y creo que en estos tiempos solamente Él te va a sostener. And I know that during these times He's the only one that will be able to lift you up. Con esta palabra, poner los ojos en Jesús, With this word, looking unto Jesus, te digo, I tell you, Jesús es la respuesta, Jesus is the answer. es tu salvación, He is your salvation. es tu refugio He is your refuge. y es el único And He's the only one que te va a sostener. that will sustain you. Amén. Amen. Vamos a inclinar nuestro rostro. We're going to bow our heads. Padre Santo, Heavenly Father, gracias, thank you, Lord. porque hasta aquí hemos visto, Señor, Because until now we have seen que nos has guardado, nos has protegido, that you have kept us well and safe, and we are well. porque hemos puesto nuestros ojos en ti, Señor Jesús. You have protected us, and we are looking unto you, Jesus. Porque cuando lo hacemos, tenemos esa protección tuya Because when we do it, we have your protection sobre tu pueblo, over your people, sobre tus hijos. over your children. Estoy declarando, Padre Santo, And I'm declaring this, que esta palabra, Señor, that this word de poner los ojos en Jesús, of looking unto Jesus, están en aquellos que están viendo en estos momentos. it's going to be for those that are watching, Que esa protección esté sobre ellos and that your protection may be over them, y que tu mano los guarde, Señor. and that your hand may always sustain us. Como tu palabra nos dice, Just like your word que says, estemos en el hueco de tu mano. that we may be in your hands. Cuando estamos en ella, sabemos que tenemos esa protección siempre. And when we are in your hands, we know that we have your protection. Por eso te damos gracias, Dios. And that's why we give you thanks, Lord. Y bendigo a aquellos, Señor, que están oyendo esta palabra. And I bless those that are listening to your word. Te damos gracias, Padre. We give you thanks, En el Lord. nombre de Jesús, In the name of Jesus, tu Hijo amado. your beloved Son. Amén. Amen. Hermanos, que Dios les bendiga. Nada más para recordar, para darles gracias por habernos escuchado. Thank you for listening. El viernes, sintonícenos una vez más a las 7 de la noche. This coming Friday, please be watchful. We will be on at 7 o'clock. Este viernes vamos a estar dando las 7 palabras. This Friday, we're going to be giving the last words of Jesus, en celebración de la muerte y la resurrección de Jesús, in celebration of the death and resurrection of Jesus Christ. So este viernes